Bueno, bien, y aquí estamos. Sí. En nuestro café político. Aquí tenemos con nosotros a la diputada Olga Rista, diputada por la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias por estar. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas cuestiones vinculadas con lo que es la economía. Hablábamos recién de la suba de los servicios públicos, las tarifas en general, todo este cuadro que empieza a aflorar de distintos sectores que están de alguna manera tratando de llegar a una negociación paritaria, por ejemplo, bueno, el caso de los camioneros recién. Digo, ¿cómo se ve desde el lado del Congreso lo que tiene que ver con la economía y puntualmente la búsqueda de muchos sectores de llegar a una equidad social, algo que al menos por ahora parece difícil de conseguir? Bueno, por suerte tenemos el mismo color verde, mira. Tenemos. Sí. Bueno, yo creo que estamos todos queriendo lo mismo, tal vez presionando desde diferentes lugares y por diferentes caminos. Sí. Eso es así. Obviamente el tema de las tarifas es un tema difícil, es un tema que viene desde un largo tiempo. Venimos desde una época en que, yo soy de Córdoba, el interior subvencionaba a Buenos Aires y capital. Nosotros en Córdoba prácticamente no estamos sintiendo tanto el tema tarifario porque venimos pagando tarifas altas hace mucho tiempo. Y esa es una realidad que tal vez ustedes, los que están aquí en Buenos Aires, digamos, no lo notan, pero ha sido muy fuerte. Obviamente el tema del subsidio también nos llegó a nosotros. O sea, yo pagaba un gas subsidiado en mi casa y me daba cuenta que realmente era ficticio, porque no podía ser que... Me era cómodo tal vez en ese momento, me daba cuenta, lo decía, pero no había forma de modificarlo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Obviamente que sería fantástico poder seguir pagando todo subsidiado y que las tarifas fueran muy baratas para todos y que Buenos Aires y el resto del país fuéramos igualitarios e iguales. Lamentablemente esa no es la realidad y son procesos que se van dando. Lucha de intereses y también conflictos de todo tipo, porque evidentemente el tema tarifas, el tema de energía hay que pagarlo en todas partes del país y es caro. Pero y en todo el mundo hay que pagarlo así, es caro. Usted habla de un conflicto de intereses, es inevitable casi mencionar los intereses de las empresas también. ¿Por qué? Porque hemos visto diferentes informes en las últimas semanas con ganancias de las empresas que realmente no muestran empresas ni que estén quebradas ni atrasadas, sino con ganancias y con incrementos en la cotización de las acciones le digo promedio, más de un 600% en su mayoría, la mayoría de las empresas. Entonces ahí es donde el pago de tarifas deja de ser cómodo o incómodo, me parece, como usted lo calificaba, sino que de pronto hay personas que no podrán pagarlo frente a empresas que siguen teniendo ganancias. Yo creo que, bueno, ese es un tema muy antiguo en el mundo y en Argentina también. Yo creo que estamos de acuerdo en que teníamos una energía subsidiada e irreal y que estábamos pagando tarifas irreales. O sea, es así, estamos pagando tarifas subsidiadas y que que hizo falta en un momento de la Argentina. Perdón, irreales no, digamos, era parte de una política. Yo pagaba 300 pesos, ponele de gas, en algún momento dado que me venía un subsidio de 1.000 pesos. No, yo lo que digo es, hay que considerarlo en función de lo que era la política de gobierno kirchnerista, que lo que decía es, bueno, yo elijo subsidiar las tarifas y que estén congeladas durante mucho tiempo, es decir, no variaban las tarifas en función, a ver, las tarifas de rigor sí variaban, lo que no variaba era en definitiva lo que pagaba la gente, sí. Claro, las empresas sí recibían el subsidio. Creo que la política del principio del gobierno kirchnerista fue muy buena, la de Néstor, cuando estaba realmente Argentina en una situación muy crítica y a lo mejor ahí, para darle un empujón hacia adelante, decidió que las tarifas realmente se subsidiaban muchísimo para que pudiera salir la gente de la pobreza, para que las pymes empezaran a dar trabajo y sin duda. Lo que pasa es que eso después no se sinceró. Porque yo no digo que haya habido mala intención, no se sinceró. Pero y si ahora tampoco hay mala intención, pero ahora se está sincerando. Pero perdón, si las empresas siguen teniendo ganancias, pues sincerar implica... Y si las empresas no tienen ganancias, ustedes hablan de irrealidad o de sincerar, como si lo correcto era incrementarlas y era la única opción. No, en realidad había una política de gobierno que lo que planteaba es queremos destinar esta cantidad de dinero a subsidios, pero además las empresas mientras tanto seguían teniendo ganancias. Entonces, ¿por qué es una irrealidad? ¿Por qué había que sincerar? Había que sincerar porque nos estábamos quedando sin energía, por ejemplo, en el país. Había realmente serias dificultades
y ustedes saben, se estaban importando todo lo que las garrafas entubadas que venían en los barcos, y toda esa historia es parte de lo que ha sido nuestro país y es parte de lo que estaba pasando. Todo eso se trató de acomodar. Yo no estoy diciendo que haya sido con mala intención aquello ni esto, no entran, ni siquiera estoy entrando a juzgar. Simplemente que se está dando una realidad que hoy la tenemos que pagar. Y lamentablemente, bueno, sí, obviamente que duele. Y yo estoy a favor que cada vez sean más las personas que estén subsidiadas, que los sectores, sabemos que los sectores que ganan menos, no me acuerdo ahora exactamente la cifra, están pagando tarifa social. Creo que eso hay que sostenerlo, hay que defenderlo y que además hay que aumentarlo también. Creo que hay que dar una política para las pymes, que se está trabajando en el Congreso, se está trabajando para que son realmente creo que las empresas que hay que sostener en este momento, que hay que ayudarlas, porque son las generadoras de trabajo en el interior del país y acá también. A nosotros nos dicen que no pueden más y lo dicen las propias empresas. Y nosotros seguramente, vamos con la cámara donde ellos están, ahí creo que va a haber una política de gobierno de ayuda concreta hacia sobre todo hacia las pymes. Está habiendo y se está trabajando. Y ahí donde reconozco que sí, es muy importante ayudar a eso, sobre todo porque son generadores de empleo. Y lo que más hay que cuidar es el tema del empleo, ¿no? Diputada, ¿y qué opinión tiene de lo que fue el veto por parte del presidente de la Nación de esta ley que se termina sancionando en el Congreso para ponerle un freno a las tarifas? Bueno, lo que pasa es que me parece que fue una chicana de la oposición. En este caso sí, fue perder tiempo en el Congreso con una chicana para decirle, mirá, presidente, nosotros podemos y te podemos hacer esto y sabiendo que era irreal, o sea, íbamos a volver a la inequidad de antes, porque lo que estaban planteando los diputados precisamente del peronismo, que en este caso se había unido el kirchnerismo con el peronismo para tratar el tema de tarifas, estaban planteando volver a lo que era Argentina antes, que era subsidiar a Buenos Aires y Capital Federal en detrimento del resto del país, con 100.000 millones que no sabían de dónde iba a salir. Es decir, era un golpe de Estado directamente si se aplicaba eso, porque no íbamos a poder sostenerlo. Bueno, en rigor lo que proponían era... Entonces el veto era algo cantado. Entonces, ¿qué es lo que se buscó hacer en el Congreso? Chicana. Bueno, yo le podría decir, o preguntar en todo caso, si la función del Congreso no es legislar y la función del Ejecutivo... Sí, debe legislar. Pero legislar sobre la realidad, o sea, legislar y tratemos de de querer un poquito más todos a la Argentina y darnos cuenta que estamos tratando de acomodar este país realmente para salir adelante, ¿no? Y cuando se propone que sean otros sectores, tal vez los más beneficiados o los más acomodados, los que pueden, quienes hagan ese esfuerzo y no de pronto el que termina, le parece bien. Claro. Bueno, porque hasta el momento no se han tomado decisiones que modificaran. En algún momento se habló del campo, de las retenciones, la minería, muchos otros sectores. Le corresponderá al gobierno decidir cuáles son, ¿no? Creo que al biodiesel se le ha puesto una modificación importante, y el campo creo que, dada la sequía de este año, que realmente ha tenido pérdidas, creo que en 20 años no ha sido tan mala la cosecha como este año, creo que por eso se ha contemplado el tema del campo. No sé qué va a pasar más adelante, pero bueno, sí, de eso estoy de acuerdo, que siempre tienen que ser los sectores el que más tiene es el que más tiene que dar. Rita, el día 13 de junio finalmente, porque la veo con el pañuelo, lo había mencionado vine a hablar al de inicio. Esto, pero no, hablamos de todo, ¿por qué no? Pero se va finalmente a votar el tema del aborto en el Congreso de la Nación. Hubo un debate muy extenso, nosotros decíamos, bueno, muy enriquecedor también, porque era interesante que se debatiera. ¿Qué es lo que cree que va a suceder ese día? Creo que ese día, afortunadamente, la Cámara de Diputados va a dar media sanción a la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, y eso va a ser para todos los argentinos un avance importante, un crecimiento cultural y además una demostración de que a veces la grieta se puede dejar de lado y podemos trabajar en forma transversal con temas que nos interesan realmente a todos. O sea que me parece que va a ser un día de ejemplo para Argentina, y además estoy segura que va a salir el proyecto de ley. ¿Cómo se está negociando esto en el Congreso? Porque sabemos que hay modificaciones que se están proponiendo. ¿Para qué? Bueno, para tratar de lograr un mayor consenso, para que precisamente haya media sanción. Sí, digamos que los puntos más importantes se están logrando, que es el tema a lo mejor el tema de los adolescentes, que allí había algunas discusiones, si a los 16 años era con consentimiento de los padres o... bueno, eso se está... vengo de una reunión en la que se está discutiendo, no está cerrado todavía, eso todavía está abierto a a los especialistas fundamentalmente, que te dicen cómo tiene que quedar, porque nosotros planteábamos que vaya como dice el Código Civil,
pero el 85 del Código Civil. Pero también ahí había algunas dudas, así que eso todavía no está cerrado. Esa es la última que te puedo decir. Generaba preocupación que pudiera de pronto una chica de 13 años sin consentimiento de los padres ir a realizarse un aborto. Algunos lo que alegaban también en favor de que esto sea así, que a los 16 años, bueno, las jóvenes ya pueden votar y en realidad podrían también tomar una decisión de este tipo. Pero había otro punto también que le quiero preguntar y tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? ¿También hay alguna modificación en ese sentido? Ahí tampoco, bueno, son los puntos que todavía, esos puntos yo les digo, se van a cerrar el día antes. Claro. Porque siempre todos los proyectos que son complicados y que llevan mucha discusión y que hay mucho interés que todo el mundo aporta y además hay mucha gente que está aportando también en este tema, no está del todo cerrado porque está la objeción de conciencia. Lo que nosotros queremos que quede claro es que las instituciones no pueden dar objeción de conciencia con el tema de aborto. Sí, en forma particular, los médicos. Bien. El cómo se va a hacer esto, te diría que hay 3 o 4 ideas, no está cerrado. ¿Para qué vamos a decir una acá? Si no va, a lo mejor no sale, porque hay gente que está planteando que lo tienen que decir antes de ingresar al lugar o después. Claro. Lo importante es que las instituciones, los hospitales y las clínicas no puedan tener objeción de conciencia. Es decir, que no se tienen que garantizar en que tienen que cumplir la ley. Bien. Si después hay médicos que no lo quieren hacer, hay enfermeros, bueno, dar garantías de que allí se va a hacer un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo. Diputada, ayer veíamos una fotografía frente al Congreso, si no me equivoco era frente al Congreso, ¿no? Sí. Que era tomada de quienes quienes participan de lo que es el Frente Cambiemos, referentes del sector político y también legisladores. Y de alguna manera te había trascendido que esto había generado algo de tensión adentro del gobierno. ¿Ha crecido lo que es el consenso dentro de lo que son los sectores del Frente Cambiemos en función de apoyar lo que es la despenalización del aborto? Yo te diría que hay mucha gente que todavía no está indecisa. Yo creo que tiene un poco como de miedo a ver qué pueda pasar. Entonces, generalmente es a la que nosotros les estamos hablando de que los miedos y las creencias, que esto es en el fondo de lo que estamos discutiendo, el personal, por lo menos, hay que dejarlas de lado y tomar esto como lo que es un problema en la sociedad, un problema de salud pública. Un problema que está dando mujeres muertas en determinadas cantidades y 500.000 abortos que lo ha dado el propio gobierno. La cifra ha sido el ministro Rubinstein que fue y nos ha dado la cifra y no podemos discutirlas, o sea, esa es la realidad. Entonces, de eso estamos hablando también adentro, como se está hablando transversalmente, y sé que también está pasando dentro del peronismo y de otras fuerzas, también en Cambiemos estamos discutiendo fuerte sobre este tema, es la verdad. O sea, hay gente que todavía no está convencida, pero estamos en eso, estamos convenciéndolos. Bueno, aquí está la imagen. Hoy se hablaba de la posibilidad de una contrafoto, de los que no, de los que no están de acuerdo, que por supuesto es algo que puede pasar. Y sobre todo, yo por lo menos pienso que dentro de cualquier espacio político y con un tema que puede tocar hasta en lo personal, a muchos, no tiene por qué haber unanimidad de criterios. Pero, ¿qué le respondería a aquellas personas que todavía insisten o creen que en realidad esto no es una decisión de las mujeres por sobre su cuerpo, sino que es una decisión por sobre una segunda vida y que entonces la mirada es diferente? Bueno, yo lo que les diría, nosotros estamos a favor de la vida. Estamos todos a favor de la vida y yo creo que esa no es la discusión. Esa discusión se ha planteado desde algunos sectores para confundir, para generar un poco de ruido. Me parece que la discusión acá es si el aborto existe desde la época de los griegos o más atrás también. Y la mujer que toma una decisión, que es la de abortar en determinado momento de su vida, la va a tomar en forma independiente. Nosotros no podemos con una ley prohibirle a una mujer que aborte, porque no porque podríamos hacerlo con esa intención, pero no lo vamos a lograr. Lo van a seguir haciendo lo mismo. Los abortos están en la sociedad, existen y están pasando. Entonces la discusión es si lo van a seguir haciendo en un marco seguro, en el hospital público, digamos, con todas las atenciones que corresponden, o lo va a hacer en forma clandestina y poniendo en peligro la vida de la madre y obviamente de tantas mujeres que mueren en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, que todavía falta de tener este marco. Yo creo que esa es la discusión. No estamos nosotros alcanzando la voluntad de las mujeres y las conciencias. Yo en lo particular estoy en contra del aborto.
además de mis convicciones Sí. personales, pero creo que eso no es ni siquiera importante en esto, Claro. porque acá la decisión es sobre un problema que existe, un problema de salud pública que nos han dado las cifras. El ministro de Salud, 500.000 abortos al año suceden en No, y con las Argentina. consecuencias que eso genera, lo que de alguna manera me parece que es importante es, y esto estaba planteándose en las últimas horas en las redes sociales, también se discutía, es, hay sectores que quizás no están de acuerdo o no apoyan lo que es el aborto como decisión de vida, pero saben qué está pasando, y la discusión es si se pena o no eso, si se aplica Claro. una pena o no sobre eso. Si se criminaliza o no. Claro, claro, para es decirlo esa así. la decisión. Me parece Que que la además discusión que se está dando en el Congreso tiene que ver con eso. Que además precisamente. está afectando, por supuesto, a la gente que tiene menos recursos y menos información, seguro, porque es la gente que no tiene acceso a, digamos, a las clínicas seguras y demás. Entonces también se genera un tema de justicia social y de derechos humanos. Ujú. Por lo tanto, todo eso tiene que ver. Eso les diría simplemente. Le pregunto por último, ¿cómo está la cosa dentro de Cambiemos en general? Más allá, porque estábamos hablando de los legisladores y algunos, y una posibilidad de una contrafoto o diferencias de opiniones dentro de un mismo espacio político que siempre las puede haber, pero en los últimos días se habló de, se habló constantemente del radicalismo y los espacios que tenía el radicalismo dentro de lo que es Cambiemos, y se habló de una posibilidad de que el presidente de la Nación le ofreciera un cargo a vicepresidencia a gobernadores que no necesariamente son radicales, ¿no? Tal vez desplazando al gobernador Cornejo, que había sonado en algún momento también, ¿no? Como una opción a vicepresidente. ¿Qué opinión tiene de todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? Y sobre todo posando la mirada en los radicales. Bueno, son todas la novela periodística. Yo vengo del periodismo también. En la novela periodística digo yo, porque, bueno, sí, son todas cosas que se están diciendo. Te digo, así, hablar de ofrecerle la vicepresidencia al radicalismo. Por ahí escuché que también a un gobernador peronista. Bueno, evidentemente entonces quiere decir que lo que se estaba planteando, que ya Macri no iba a poder presentarse a la reelección, no es cierto. Entonces sí, estamos trabajando por la reelección del actual presidente. Eso es una buena noticia. Yo soy optimista. Entonces es una buena noticia, se está hablando de eso. Y lo otro, no sé, hay mucha versión. A mí me gustaría que fuera del espacio Cambiemos, pero es una opinión personal. Eso después es como lo que les decía recién, es un tema que después se discutirá adentro. No se ha hablado en el partido en forma orgánica, no se ha discutido, es simplemente los pareceres que de la mesa de café, lo que les puedo decir, porque es lo que está pasando, todavía no hay nada concreto en ese sentido. A mí me gustaría que fuese de Cambiemos, que fuese radical. Radical, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, por haber venido. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir a la Quinta de Olivos, allí